Bien, eh, hoy vamos a ver dos aplicaciones concretas en ámbitos bien distintos de lo que son los lenguajes de contexto libre y su gramática. Son dos presentaciones diferentes por lo mismo. Primera cosa que vamos a hablar va a ser sobre XML, Extended Markup Language. Markup o anotaciones en el fondo. En los inicios de la imprenta, los autores entregaban sus textos manuscritos con algún tipo de marca para indicar alguna clase de manejo particular de ciertos trozos. Esto va en negrilla, este es un título, esto es una cita o un poema. Cuando estas tareas pasaron a manos de computadores, se popularizaron más o menos lenguajes que mezclan el texto a desplegar con este tipo de anotaciones, conocidos como markup languages en inglés. Lamentablemente aparecieron muchos lenguajes de este tipo, en general bastante diferentes. Algunos lenguajes tempranos servían simplemente para abreviar comandos a la fotocontenedora específica. Una fotocontenedora era una máquina bastante gigantesca y cara, digamos, cuyo propósito era tomar, en este caso, una colección de comandos, una secuencia de comandos específicos de ese equipo en particular y a partir de ello generar una matriz, ¿cómo se llama? Una foto, digámoslo así, de la página a ser impresa. Y eso después se transformaba en, bueno, en una cosa, digamos, que servía para finalmente imprimir. Eran, como digo, equipos grandes, caros y caros de operar, por lo demás. Y bastante complicados. Algunos más adelantados a su época apuntaban a ser más o menos independientes del dispositivo, o sea, de manera de más bien, más que decir, oiga, dele a la fotocontenedora el comando para hacer bla, 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 o los comandos bla, 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 iban un poco más de alto nivel, digamos. De manera de decir, pongan negrilla y de alguna forma eso se traducía finalmente a lo que la fotocopiadora hacía. Bueno, habían muchísimos de esas cosas, digamos, y todas bastante diferentes. Han evolucionado. El látex que ustedes aman odiar es en el fondo un lenguaje de markup, porque ustedes mezclan marcas que le dicen, oiga, esto por favor ponga este texto en rojo con el texto mismo. Una variante más reciente de esta idea es lo que se conoce como Markdown, que en realidad es un juego de palabras con markup, que es popular en wikis y para escribir documentación simple. La idea de markup es que el método anotado sea entendible sin conocer el formato. Por ejemplo, se escribe énfasis entre asteriscos para enfatizar esa palabra, marcar subrayados, encabezados subrayando la línea con iguales o signos menos, pero el resultado a su vez puede ser procesado para dar formatos más atractivos. Markdown en realidad también se ha hecho popular, digamos, se ha hecho popular en wikis y particularmente últimamente la gente de GitHub ha definido su propio dialecto de Markdown con la idea de que la gente escriba documentación para sus proyectos en eso y eso se traduce automáticamente en páginas web razonablemente bien presentadas. Lamentablemente, Markdown, la idea original era una cosa muy simple, pero por ser muy simple también
es bastante limitado. Por ejemplo, en Markdown como tal, propiamente tal, digamos, no se pueden incluir tablas o cosas de esa clase en el texto. Entonces han nacido otra clase de extensiones para hacer ese tipo de cosas, todas diferentes, sino cuál es la gracia. Pero bueno, ahí tienen otra área con la cual pelear. SGML. En el año 86, en vista de la majamama de lenguaje de notación que había, la ISO definió un lenguaje de notaciones generalizado, que llamaron Standard Generalized Markup Language, abreviado SGML. La idea de SGML es partir de dos postulados. Uno, que el lenguaje sea declarativo, las anotaciones deben describir la estructura del documento y posiblemente otros atributos, no definir para nada qué se debe hacer, o sea, no que haga tal o cual cosa, sino que simplemente diga, mire, esto es un párrafo, esto es un título, este es un capítulo. La idea de que sea declarativo es que existen menos probabilidades de entrar en conflicto con desarrollos o usos futuros. SGML, si ustedes se fijan, el año de definición fue previo a lo que es web. Estaba pensado fundamentalmente para describir documentos estructurados en texto en el computador, pero rápidamente se utilizó también como base para lo que es HTML, o sea, desplegar documentos a través de, en forma gráfica a través de la red. Y precisamente es un tributo a los que inventaron SGML, el que se pudiera adaptar para ese uso sin mayores problemas, que es una cosa que cuando se inventó simplemente a nadie se le había ocurrido una cosa como esa. El otro punto es que sea riguroso, o sea, la idea es que la definición ordenada, rigurosa y precisa, sin dejar ambigüedades, permite aprovechar técnicas que se han desarrollado para manipular toda clase de objetos que se han definido en forma rigurosa, como pueden ser programas o bases de datos. O también, en el fondo, simplifica el procesar esta clase de documentos a través de programas. La idea fue diseñado para compartir y procesar electrónicos voluminosos en áreas de gobierno, de las leyes y la industria. El punto es que muchos documentos grandes que andan flotando por ahí contienen información que sería interesante rescatar, no necesariamente utilizando la técnicas tradicionales, sino que, por ejemplo, buscar cierta información para la cual el documento no fue estructurado explícitamente para ofrecerla. ¿Sí? Por decir algo, tengo una colección de documentos y quiero saber cuáles son los documentos en los cuales aparece como autor X persona. O me interesa saber cuáles de esos documentos mencionan un cierto concepto. O cuáles de ellos definen cierta cosa, etc. ¿Sí? Entonces me gustaría poder tomar el documento y poder buscar por rescatar, por ejemplo, solamente el autor, o buscar definiciones, o buscar eh, ciertos conceptos, lo que significa darle una estructura que de alguna manera represente esa clase de cosas. El punto también es que tales documentos en el fondo suelen irse acumulando. Está la versión 1, la versión 2, la versión 3. Tenemos acá en Chile algo así como 20.000 leyes a esta altura del partido vigentes.
se van generando documentos nuevos, se van modificando documentos antiguos y se les van encontrando nuevos usos, nuevas aplicaciones a los datos que están almacenados en esos documentos. Esos documentos muchas veces debe ser posible utilizarlos, no solamente este año y el próximo, sino que puede ser de interés revisar documentos de hace 10, 20, 30 o más años atrás. Entonces es importante que el formato sea básicamente estable. En realidad, SGML no es que defina un lenguaje, más bien es un marco en el cual se pueden definir lenguajes especializados y los lenguajes del caso se definen mediante lo que esencialmente es una gramática de contexto libre especializada. Ejemplos de lenguajes especializados que se definen en SGML incluyen HTML. HTML en el fondo es un lenguaje definido en SGML. Es el lenguaje de las páginas web. Se definió DocBook, que es un conjunto de formatos, un conjunto de definiciones que están diseñados para escribir documentación técnica, como manuales y cosas similares. Linux Doc es una variante de DocBook que fue adoptada por Linux para documentación. En general, la mayor parte de ¿cómo se llaman? Las páginas de manual, por ejemplo, que ustedes ven en Linux, originalmente el fuente original es DocBook, que se traduce a páginas de manual. XML. En el año 98, cuando ya se había hecho locura lo que era web en unos cortos años, el World Wide Web Consortium, W3C, que son básicamente un grupo de personajes que definen estándares o recomendaciones para todo lo que es web. Ellos son los que inventaron HTML5, que muchos de ustedes seguramente usan para jugar, por ejemplo. Adoptaron SGML como base, como punto de partida para definir lo que llamaron Extensible Markup Language, XML. La idea de XML sigue con las mismas intenciones anteriores, pero los objetivos de diseño de XML fueron énfasis en que fuera simple, general y usable en todo Internet. Que no estuviera limitado, por ejemplo, a que el texto estuviera en ASCII, que se pudiera escribir texto en japonés, si ustedes quieren, o chino mandarín, sin mayores problemas. ¿Sí? Que todo el mundo pudiera procesar los documentos del caso y que los documentos se pudieran compartir ampliamente a través de la red, de forma cómoda. Aunque el diseño se centra en documentos de texto, en realidad está pensado como documentos de texto, como complemento, como alternativa para páginas web en el fondo. Se usa muy ampliamente para escribir estructuras de datos bastante arbitrarias. Por ejemplo, los formatos de documentos estándar de ISO, que en el fondo son los formatos que usa OpenOffice o LibreOffice, o de T, o de S, o de P, son en el fondo archivos, y no solamente eso, también el formato, no me acuerdo cuál es la sigla que usa el programa que hace dibujos, también es un archivo XML. Ahora XML es bastante chachariento
para evitar que los documentos sean archivos gigantes, esos archivos se comprimen. Ustedes pueden tomar, por ejemplo, un ODT, descomprimirlo, es un archivo zip en el fondo, y ver qué es lo que contiene adentro. Se nos da cuenta que es un XML. Los nuevos formatos de Microsoft Office, el DocX, todos esos asterisco X que tienen, también son archivos XML comprimidos. Bueno, eso al fondo representan más o menos texto, digamos, pero por ejemplo en el caso de planillas de cálculo, la planilla de cálculo no contiene solamente texto, sino que también cosas tales como fórmulas, puede contener macros y una serie de otras cosas más. Toda esa clase de cosas se pueden representar dentro de XML. Es bastante abusivo en realidad, pero se ha usado XML para escribir estructuras de datos bastante arbitrarias. El formato general de un archivo XML es una serie de estructuras de la forma algún rótulo entre abre menor que y mayor que, una serie de chácharas cerrado por un slash rótulo entre abre y cierre, perdón, entre menor y mayor que, donde rótulo es una palabra más o menos arbitraria, o sea, no es tan arbitraria, pero no quiero entrar en los detalles de ese tipo de cosas aquí tampoco. Un archivo que cumple con este formato, como decía mi profesor de matemática, todo lo que se abre se cierra, y se abre y se cierran en forma correctamente delineada, se le dice que cumple, se llama bien formado. En realidad hay un par de cosas adicionales que no vamos a discutir en detalle acá. En inglés le llaman well formed. Pero eso en el fondo no dice mucho acerca de la estructura del documento. Con eso yo puedo escribir cualquier mamarracho, digamos, y va a estar bien formado siempre y cuando los abre y los cierre se miden correctamente. Para precisar más cómo deben usarse los distintos rótulos, eso se hace mediante un DTD. En realidad esa era la idea original. Hoy día hay varias alternativas más modernas para definir esto que son más flexibles, pero quedémonos con esto por el momento. Un DTD, Document Type Definition, es básicamente una gramática de contexto libre que está expresada en un formato un poco inusual. Un documento XML que está bien formado y cumple con la estructura por un DTD que dice, oye, yo adhiero a este DTD y realmente cumple con ese DTD, se le dice válido. Por ejemplo, una nota en XML podría ser esta de acá. La primera línea, esta de acá, identifica básicamente, esto de aquí introduce, digamos, información propia del cuento, introduce y cierra información propia del cuento. Dice que es XML, que es versión 1.0, la versión actual en realidad es 1.1, que el código, que el texto que viene adentro está escrito en UTF-8. La segunda línea básicamente dice que el tipo es un archivo nota. System dice que el archivo node.dtd que está siendo referenciado ahí está alojado en este mismo equipo, no se accede a través de la red. Y ustedes ven acá una nota que comienza nota, cierra nota,
el no terminal, el símbolo de partida, en el fondo ya vamos a ir a eso. La nota tiene un to, a quien va dirigido, un from, de quien viene, abre y cierra, encabezado y un cuerpo, y termina la nota. ¿Okay? Ahí estamos dando la estructura del documento. Estamos diciendo quién describe qué estructura es la válida. ¿Okay? También existe la posibilidad de incrustar el DTD en el documento. Aquí me salté algo. Aquí estamos diciendo que es un DTD interno que viene dado acá. ¿Sí? Tipo documento nota, lo de element, en el fondo element se refiere a un no terminal, un paréntesis abre y cierra, en el fondo en términos del documento mismo. Y está diciendo que una nota consta de un to, un from, un heading y un body. To, from, heading, body. ¿Ve? To es PC Data. PC Data se refiere a parse, ¿cómo se llama? Character Data, o sea, datos de caracteres arbitrarios, pero se exige así que en eso los abre y cierra, qué sé yo, todo eso se respeta. Producciones en un DTD, los derechos especiales de producciones incluyen, yo puedo escribir, por ejemplo, to puede ser empty, vacío, va a decir nuestro epsilon, y any, cualquier cabeza de pescado que a ustedes se le ocurra, obviamente que tenga los paréntesis correspondientes correctamente delineados. Otros lados de hecho producciones se escriben entre paréntesis, permitiendo construcciones tomadas de expresiones regulares. La barra vertical como alternativa, asterisco para 0 o más de lo anterior, para más una o más de la anterior y signo de interrogación para indicar lo anterior es opcional. Otras posibilidades incluyen definir atributos. Bueno, por alguna razón me salté, digamos, la definición externa de un DTD, que en realidad es prácticamente la misma que el DTD interno que vimos ahí en el ejemplo de la nota. Como ustedes ven, aquí tenemos un ejemplo muy cortito, muy simple, digamos, que realmente no hace más que un pequeño rasguño a las facilidades que ofrece XML para describir documentos o describir estructuras. Permite estructurar cosas, definir uno la estructura que quiere darle a las cosas y de esa manera en el fondo tener un formato bastante flexible para describir cosas. La gracia que tiene XML frente a otras tecnologías como pueden ser bases de datos y otras cosas más que ustedes van a ver probablemente en algunos ramos más adelante o que ya hayan visto, es que XML permite hacer cosas tales como decir, oiga, repita esto una o 200 veces, esto de aquí es opcional, poder dar distintas cosas posiblemente en distinto orden. Lo cual
lo hace bastante flexible. Y por lo mismo es bastante popular XML y SGML, esa clase de cosas, precisamente para la clase de cosas para las que fue diseñado originalmente. Hay una montonera como XML, es extremadamente popular, SGML también es popular, pero no tanto. Se han definido una serie de maneras de acceder a documentos XML desde programas. La más simple de ellas es lo que se conoce como Simple API for XML, o sea, SAX. Es un esquema que se provee para una gran variedad de lenguajes de programación. La API simple es simple porque es simple de usar, básicamente trivial de escribir un programa que maneje esto, digamos. Así que todo el mundo, su abuelita, tiene versiones de SAX para Python, para C, para lo que usted estime conveniente. La idea de SAX es bastante sencilla. Lo que hace SAX simplemente es leer el archivo del caso y uno puede registrar con la API. Oiga, cada vez que encuentre usted un tag que dice, qué sé yo, body, haga tal cosa con el contenido, ¿sí? O sea, le da funciones a hacer llamadas cada vez que se encuentra con ciertas construcciones dentro del documento. SAX en realidad no ni siquiera hace un intento por verificar que el documento sea válido, solamente se preocupa de que esté bien formado, o sea, básicamente que los abre paréntesis y los cierre paréntesis correspondientes cuadren y nada más que eso. Como esta cosa básicamente va procesando el documento conforme lo va leyendo conforme avanza, digamos, contra esto le voy a avisar a quien me llamó que ocurrió esta cosa. Esto es sumamente sencillo de escribir un programa que haga esto. Usa muy poca memoria, básicamente solamente necesita ir almacenando lo que va leyendo y se acabó, digamos. Y eficiente. ¿Sí? Es bastante popular como manera de manejar las cosas. Pero es bastante engorroso si lo que se quiere hacer es navegar realmente la estructura del documento. Por ejemplo, se requiere manejar de distinta manera una construcción dada según su contexto en el árbol de derivación correspondiente. O sea, por ejemplo, si es que dentro de nuestro, bueno, no es lo que ocurre aquí, digamos, pero sí es lo que ocurre dentro del documento que describe PCs que que aparece en el apunte, donde aparece en varias partes de la gramática. O sea, la descripción de PC básicamente dice, mire, un PC tiene un procesador, el procesador tiene un modelo, tiene un fabricante, tiene una velocidad. Tiene memoria, la memoria tiene una cierta capacidad, tiene uno o más discos, que el disco tiene un tipo, tiene, o sea, un disco puede ser un CD o un disco duro. Un disco duro a su vez puede tener capacidad, fabricante y modelo, etc. Si yo quisiera procesar ese documento, por ejemplo, para un documento descrito de esa manera, por decir algo, quisiera hacer un documento de esos que describe los computadores del laboratorio de computación o los computadores del departamento de informática en general. Y tengo entonces ese documento que en el fondo es una base de datos que contiene toda la información del caso. Ahora, si es que a mí me interesara, por ejemplo, hacer una lista de quiénes son los fabricantes específicamente de discos
ahí me voy a ver en problema al usar Sachs, porque Sachs lo único que me hace es decirme, mire, aquí viene un fabricante. Sí, pero ¿fabricante de qué? Fabricante del procesador, fabricante de la memoria, fabricante del disco. ¿De qué clase de cosas estamos hablando? Estamos hablando de un disco duro, estamos hablando de un CD, y así sucesivamente. O sea, extraer esa clase de información a través de SAC se hace bastante enredado porque uno tiene que arreglárselas para seguirle la pista donde estamos. No lo hace SACS por uno. DOM es otra manera de manejar documentos XML. La idea de DOM es representar el documento como un árbol en memoria, como básicamente como un árbol de derivación, desde donde uno puede entonces navegar a través de ese árbol y ofrece algunas facilidades, digamos la API DOM, para hacer esa clase de navegación. El punto es que con esto uno tiene en realidad frente a uno el documento completo y lo puede procesar como un todo, puede decidir qué hacer con las distintas cosas. El problema, bueno, es una interfaz que es básicamente independiente de la plataforma, o sea, funciona igual en Linux o en Windows o en Mac o lo que sea, y lenguaje de programación, o sea, realmente es una API, básicamente una API no solamente atada a un lenguaje de programación particular, sino que se ofrece para varios lenguajes también. Es bastante más compleja, sí, y obviamente tiene el problema de que ocupa mucha memoria porque tiene que representar, tiene que almacenar el documento completo en memoria, además de toda la estructura que lo describe. Y por lo tanto, DOM es lento y más complicado de usar, pero permite hacer muchas cosas que hacer con SACS en realidad está fuera de cuestión. Y no son las únicas opciones, en realidad hay varias opciones más para procesar esta clase de cosas. Como decía, XML es bastante popular, se usa harto y por lo tanto lo van a encontrar por todos lados. Un rápido resumen, es común escuchar que XML de alguna manera describe la semántica del documento. Esto en realidad, si ustedes lo miran con cuidado, se dan cuenta que es falso. Lo único que hace es dar una gramática con texto libre y en el documento mismo, digamos, queda incrustado qué no terminal estoy usando en cada punto. En esos sentidos, bien poco se aleja un tanto de nuestra idea pura de lenguaje con texto libre. Cierto, si ustedes eligen cuidadosamente los nombres de los rótulos que van a estar usando, los no terminales, sí queda una idea de qué diantres es lo que estamos tratando de representar. Pero si ustedes simplemente llegan y cambian todos los rótulos por algún nombre, bueno, algún nombre neutral, como número todos, nadie va a entender ni cobre de qué diantres es lo que se trata su documento. Una gramática con texto libre lo que puede dar es solamente la estructura sintáctica. El significado tiene que establecerse de alguna otra manera distinta. Por ejemplo, a través de los nombres de los rótulos y alguna definición, mira, el rótulo tanto significa tal cosa y debe incluir tal o cual información específica. ¿Sí? Bueno, como, como resumen general de lo que hemos hablado, dimos una rápida mirada a lo que es markup en general. Les recomiendo que le echen una mirada Markdown en particular, si que se dedican a wikis o van a escribir documentación a la pasadita, digamos, para algún programa que ustedes escriban o algún proyecto que tengan en GitHub. Les conviene poner esa documentación en Markdown. Y es fácil de escribir, no, es bastante simple el formato, digamos, y esa es precisamente la idea que había detrás de Markdown, que fuera lo más sencillo posible y lo menos
¿cómo se llama?, lo menos intrusivo posible. O sea, el texto en Markdown se lee en forma decente sin tener que procesarlo, ¿sí? No es como el caso de, por ejemplo, un documento en LaTeX que tiene un montón de garabatos raros, digamos, que uno tiene que saber de qué está leyendo para entender qué dentro es lo que está pasando. Dimos un vistazo rápido a XML, una de las técnicas actualmente más populares para definir formatos de datos. Distinguimos en XML documentos bien formados y documentos válidos. La mayor parte de los documentos con los que ustedes se encuentran debieran ser documentos válidos, pero en general es poco riguroso con esto. Muchos negocios, digamos, lo que llaman B2B, o sea, relaciones business to business, en el cual a través de documentos electrónicos que se envían entre los negocios, por ejemplo, se envía ¿cómo se llama? Se le envía al proveedor, oye, por favor, necesito que me envíes tal o cual cantidad de X cosas, digamos. Esa clase de cosas hoy día típicamente se hacen a través de documentos XML o XGML que con formatos acordados previamente, ¿sí? Para los cuales hay estándares y qué sé yo. O sea, esto es un área bastante grande de manejo de esta clase de cosas, muchos ámbitos. APIs para trabajar con XML incluyen SAX y DOM. En realidad deberíamos también mencionar que además de los DTD, que son gramática de contexto libre en el fondo, hoy día existen técnicas más generales, más simples de usar para el programador común y corriente que no entiende de gramática de contexto libre, para definir documentos XML, para definir el formato de documentos, ¿sí? Eso es nuestra visión de qué es lo que es XML. Como les decía, esta es una visión muy rápida. Si ustedes quieren realmente meterse más en detalle, todo lo que tiene que ver hoy día con manejo de datos entre empresas, mucho de eso se hace en XML. Así que no es mala idea familiarizarse un poquitito con esta clase de cosas. La verdad que esta cosa sufre de atontamiento terminal. Otra cosa con la que nos hemos en la que he insistido más rápidamente es que los lenguajes de contexto libre son ampliamente usados para definir la sintaxis de lenguaje de programación. Un ejemplo simple y didáctico de esto es un paquete inventado precisamente para fines didácticos llamado Python LexJack o Ply para sus amigos. Las herramientas LexJack para escribir un programa que reconoce un lenguaje, el lenguaje generado por una gramática de contexto libre, es una tarea bastante tediosa, complicado y no es fácil meter las patas, es bastante difícil de buguear el resultado. Muchas de las construcciones comunes, como son expresiones aritméticas, requieren utilizar técnicas medias bastante marcianas en realidad para manejarlas mediante técnicas simples que se puedan escribir directamente a mano. En los 70, por los años 60, 70, digamos, era un ejercicio popular construir cosas a las que le llamaron compilador de compiladores. O sea, un programa que yo le podía dar una gramática con texto libre en algún formato más o menos estilizado y me entregaba un programa que básicamente reconocía el lenguaje que esa gramática generaba. En Unix se desarrolló entonces una herramienta llamada Jack,
que es la abreviatura del inglés Yet Another Compiler Compiler, o sea, aún otro compilador de compiladores, utilizando en esa técnicas en esa época nuevas para manejar un amplio rango de gramáticas de contexto libre. Básicamente el rango más amplio de gramática de contexto libre que se puede manejar en forma eficiente, en forma determinista. No todas, digamos, en realidad quedan algunas fuera, pero no quiero entrar en el detalle del detalle. Mucho es bastante eh, es bastante enredado el tema. Pronto después se le unió Lex con la idea de manejar los aspectos léxicos, o sea, reconocer símbolos básicos del lenguaje como son identificadores y operadores. ¿Sí? Y estas cosas en el fondo han ido evolucionando y hoy día son herramientas estándar en POSIX, o sea, están especificadas por el estándar de sistema operativo que define que lo que es un sistema, bueno, estándar. Python LexJack como herramienta didáctica para cursos de compiladores, para gente que está aprendiendo a programar, en el fondo, se desarrolló el programa Play. Claro que a pesar de que fue inventado como poquitito una herramienta para uso en clases, no para uso real de veras, sí ha encontrado sus usos prácticos también. A diferencia de los programas que lo inspiraron, que básicamente toman la gramática y generan un programa en C, lo que hace Play es cada vez que se invoca, procesa la gramática que viene básicamente indicada en el mismo programa del caso. Los lenguajes de programación contemporáneos suelen describirse en varios niveles. En realidad. Se habla de un aspecto léxico que tiene que ver con aspectos como operadores, puntuación, comentarios, constantes, identificadores y palabras clave. Ahí reconocemos eso en base y el resto de nuestra gramática, en el fondo está descrita en términos de esto. No habla de las letras F o R, sino que habla del símbolo for. Sintáctico, el nivel sintáctico dice, oiga, ¿cómo se escribe una expresión? ¿Cómo se escribe un for? ¿Cómo se escribe una función? ¿Cuál es la estructura general de un programa? Y finalmente el nivel semántico, qué es lo que significan las anteriores cosas. Porque fuera de eso, digamos, si que ustedes no ponen el significado de las distintas cosas, un programa en C es simplemente un archivo de texto, una sarta de caracteres y sería todo, o sea, no tiene ningún significado particular. Los aspectos léxicos en general se pueden representar mediante lenguajes regulares. O sea, el formato de, por ejemplo, un número es bastante simple. El formato de cuáles son las palabras reservadas de C es una lista fija, digamos. Cuál es el formato de identificador también es una cosa bastante sencilla, fácil de representar mediante una expresión regular. La estructura sintáctica, donde estamos hablando de cosas tales como paréntesis alineados, un if metido dentro de un for, cosas por el estilo, no pueden manejarse mediante lenguajes regulares y por lo tanto para eso se usa el siguiente esquema más complicado que conocemos, que son lenguajes de contexto libre y gramáticas. La semántica en general se maneja en código propiamente tal. Digamos. Las primeras partes tenemos muy buenas herramientas para manejarlas,
de expresiones regulares, DFA. La segunda, también tenemos buenas herramientas, gramática con texto libre y básicamente los programas que reconocen que el programa conforma a eso y que me dan el equivalente moral al menos del árbol de derivación para ser procesado, son básicamente variantes de PDA. La parte semántica, ahí no hay tanto orden, digamos, y ahí básicamente hay que entrar a picar, como dicen los maestros. Convenciones en Play. Las entidades léxicas terminales se nombran en mayúsculas, los no terminales en minúsculas. Si ustedes se fijan, esto en realidad es un poco al revés de lo que nosotros habíamos acostumbrado a hacer, pero bueno. A cada símbolo se le asigna un valor y las producciones lo que hacen es calcular el valor del no terminal del lado izquierdo de la producción en base de los valores de los símbolos al lado derecho. O sea, básicamente lo que estamos haciendo, se está calculando el símbolo, del valor del símbolo de partida en un recorrido en postorden del árbol de derivación. El árbol de derivación en realidad no se construye nunca explícitamente, sino que básicamente va resultando implícitamente cada vez que se reconoce una producción. ¿Sí? Pues me parece que vamos a desarrollar una calculadora que maneje variables y números enteros con las 4 operaciones además de potencia, que vamos a anotar igual que en Python, asterisco, asterisco. La estrategia que vamos a usar para esto es simplemente leer una línea y ejecutarla. Para guardar el valor de una variable, porque básicamente lo que vamos a hacer va a ser ejecutar cada línea por separado, realmente sin referencia a las otras. Básicamente lo que vamos a hacer va a ser crear un diccionario global en el cual vamos guardando los nombres de las variables, o sea, los valores bajo el nombre de la variable. Entonces, cuando en nuestra calculadora hagamos referencia a una variable, bueno, simplemente llamamos al valor que está almacenado bajo ese nombre en el diccionario. Si que no hay nada, obviamente se produce un error, alguien está haciendo referencia a una variable que existe. Si asignamos un valor a una variable, básicamente lo almacenamos en ese diccionario global. Si aparece otra clase de expresión, simplemente calculamos el valor y lo escribimos. La subherramienta Lex de Play describe los terminales de nuestra gramática con funciones cuyos nombres que comienzan T subrayado. Una expresión regular en Python define qué es lo que representa y el cuerpo de la función básicamente dice cómo se calcula el valor de ese símbolo. Si es que no se dice nada, básicamente el valor del símbolo es simplemente la representación como texto del símbolo. Símbolos que tienen un único carácter, por ejemplo, el símbolo abre paréntesis, se pone en un arreglo especial global llamado literals y el símbolo especial T subrayado ignore contiene caracteres que simplemente se ignoran, o sea, básicamente en realidad es una función que se llama para cada uno de ellos, damos una expresión regular que dice quiénes son todos los caracteres ignorados y esa función no hace nada y por lo tanto el resultado es que simplemente como si no estuviera. La función T subrayado error se invoca en caso de que haya algún error. Ahí sí que hay un poquitito más de inteligencia involucrada. En el caso de nuestra calculadora, la parte Lex, digamos, del caso dice tokens son
Name son number y son power. Name es el nombre de una variable, number es un número y power, bueno, se refiere a la operación asterisco asterisco, o sea, potencia. Literales, o sea, símbolos que tienen un único carácter y que no tienen ningún significado, o sea, no tienen ningún valor especial asignado a ellos, son los que aparecen ahí, el signo igual, más, menos, multiplicación, asterisco y slash, división, abre y cierra paréntesis. Como ustedes ven, T-Power lo estamos definiendo simplemente como la expresión regular asterisco asterisco. Y como no estamos dando ninguna información adicional al respecto, lo único que hace T-Power es retornar la palabra asterisco asterisco. En realidad no vamos a hacer nada con ella, así que da lo mismo. T-Name es la expresión regular, letra minúscula o letra mayúscula o subrayado, seguido por letra minúscula, letra mayúscula, 0 a 9, subrayado, asterisco, o sea, 0 más veces. Expresión regular pythonística tradicional. Y lo que retorna TName simplemente es el nombre de la variable nuevamente, el nombre que estamos citando. Para números, la cosa es un poquitito más compleja. En este caso, la expresión regular que describe qué es lo que consideramos nosotros un número es la expresión regular de uno o más dígitos. Y el valor que va a retornar TNumber es simplemente el valor, o sea, esa palabra, esa sarta de dígitos, interpretada como un número en decimal. Eso es lo que retorna. ¿Sí? T.value, digamos, el T son objetos, T.value es el, ¿cómo se llama? Es el campo dentro de la estructura que describe cuál es el valor del token. Vamos a ignorar espacios y tabs para el caso de New Line, o sea, uno o más pasos a nueva línea. Básicamente lo que vamos a decir es simplemente sumar a varios, vamos a sumar el número de New Line que encontremos. O sea, básicamente eso me sirve para básicamente seguir la pista donde estamos, digamos, en qué línea vamos. ¿Sí? Error, básicamente lo que vamos a hacer es simplemente escribir el carácter que está malo, digamos, y nos lo saltamos. Y finalmente armamos todo el cuento llamando a lex.lex para generar el procesador léxico del caso. Estamos listos. La parte Jack, que tiene que ver con la parte sintáctica, da las producciones con nombres que comienzan P subrayado. Su documentación de la producción. El código correspondiente hace el cálculo que habíamos indicado para obtener el valor del no terminal del lado izquierdo. Para abreviar y no tener que escribir una inmensa cháchara de gramática, se pueden definir precedencias y asociatividades de operadores y usar la gramática ambigua típica, diciendo simplemente, por ejemplo, una expresión es una expresión no es una expresión, y la ambigüedad que se produce se resuelve por la vía de precedencia y asociatividades. En caso de error se invoca la función P subrayado error, como en el caso anterior. Precedencia y asociatividad son lo que tenemos acá. Se está diciendo que más y menos asocian hacia la izquierda, o sea, se calcula de izquierda a derecha los más y los menos que aparezcan, y estos están en el nivel de precedencia más bajo, o sea, son las últimas operaciones que se hacen.
Un nivel más arriba están también asociativas izquierdas, multiplicaciones y divisiones. O sea, multiplicaciones y divisiones se efectúan de izquierda a derecha y dentro, una vez que eso se hayan hecho, se hacen las sumas y restas que hayan, que porque están en precedencia más baja. Para dar una precedencia mayor, definimos, damos la precedencia para un operador ficticio, U minus, unary minus, o sea, menos con el prefijo. Vamos a usarlo solamente para marcar la precedencia de la producción del caso, no existe como realmente como símbolo. Y como ustedes bien saben, la operación potencia es asociativa hacia la derecha, o sea, si ustedes escriben 2 elevado a 3 elevado a 4, eso se calcula como 3 elevado a 4 y 2 elevado a esa potencia, no calculando de izquierda a derecha. ¿Sí? Y por eso estamos diciendo ahí que ese tiene asociatividad derecha, y tiene la precedencia más alta de todas. Eso significa, por ejemplo, si ustedes escriben menos 2 al cubo, eso significa 2 al cubo y eso toma el menos, porque la precedencia del menos unario es menor que la precedencia de la potencia. Y diccionario de los nombres de variables es el que está definido como namesake. Instrucciones, tenemos dos tipos de instrucciones. La primera es una asignación que tiene la producción dada ahí arriba, statement, dos puntos, name igual expression. Como ustedes ven, esa cosa no es más que una producción de una gramática con texto libre. Y lo que dice es que en caso de encontrarse con eso, lo que tiene que hacer es al diccionario names, bajo T sub 1, T sub 1, aquí estamos hablando T sub, son estos de aquí, 1, 2, 3, ¿sí? T sub 1, el nombre, el valor bajo el valor del nombre ponga el valor de la expresión, T sub 3. La otra, la otra instrucción que puede recibir es una expresión a secas, en cuyo caso tenemos la producción de ahí abajo, y en ese caso lo único que tenemos que hacer es escribir el valor de la primera expresión. Las operaciones binarias, como habíamos dado la abreviatura de precedencia de asociatividades, aquí podemos manejarlas todas igual, digamos. Tenemos esa masa de producciones de allí, como siempre, separando alternativas mediante barra vertical, como eso se considera un comentario, por lo tanto lo escribe en letra inclinada, por eso aparece como slashes medios parados, esas cosas ahí, pero son barras verticales. Una expresión es una expresión más una expresión o una expresión menos una expresión, etc. ¿Sí? Y aquí estamos usando en realidad el hecho de que Power tiene el valor asterisco asterisco, cita 2, o sea, este símbolo de acá es un más, entonces sume, si una potencia eleva a potencia. El resto del cuento, digamos exactamente cuándo hacer las multiplicaciones, sumas y potencias, en el fondo de eso se encarga la maquinaria de manejo de operadores y precedencias y asociatividades. Para el signo menos, la cosa no es muy demasiado creativa, digamos, pero en el fondo, ahí me falta una línea. Falta básicamente retornar el valor, que no es más que menos de 2, ¿sí? Y aquí estamos diciendo, oiga, esto de aquí considéralo como si tuviera precedencia de menos. Para paréntesis tenemos una producción especial, expresión, paréntesis, expresión, cierre paréntesis y simplemente retornamos el
valor de esto de acá y los paréntesis, adiós. Y finalmente las otras cosas, para números, básicamente si la expresión es simplemente un número, el valor de la expresión es simplemente el valor de ese número. Si es un nombre, una variable en el fondo, intentamos obtener el valor de ese nombre. Si es que eso falla, reclamamos que ese nombre no existe, que no está definido y básicamente a falta de un valor mejor a retornar, retornamos simplemente 0. Y finalmente reportar errores es simplemente escribir hay un error de sintaxis. Y armar todo el cuento es simplemente estas dos líneas y estamos listos. El resto es llamar a nuestra calculadora, leemos una línea de entrada vía input. En caso de que haya fin de error, fin de archivo, nos vamos. Si ese es la palabra vacía, simplemente continuamos el ciclo, no hay nada que hacer en realidad. Y en caso de que no ocurra ninguna de las desgracias anteriores, simplemente lo que hacemos es procesar la línea del caso. Si ustedes no me creen, como debería ser, en el fondo, ustedes son sansanos, incrédulos y todo lo demás. Aquí está la calculadora completa, son en total exactamente 100 líneas. Y sabe que 2 más 3 es 5. No hay mayor sorpresa sorprendente con eso. Pero también sabe que 2 más 3 por 4 es 14. O sea, 2 más 12, no 2 más 3 y eso multiplicado por 4, por ejemplo. Puedo darle valores a variables. Elevar una variable a una potencia y así sucesivamente. O sea, realmente esta cosa funciona. ¿Sí? En resumen, entonces, hay herramientas que automatizan grandemente el manejo de sintaxis, ¿no? Aquí mostramos solamente una muy sencilla de usar que está hecha en Python para Python. En realidad hay programas para hacer este mismo tipo de cosas en Java, en C, en cuanto lenguaje raro a ustedes se les ocurra. ¿Sí? Si ustedes necesitan alguna herramienta para procesar algún archivo en formato relativamente simple, por ejemplo, algún archivo de configuración o alguna cosa así, que incluya facilidades como manejo de expresiones o cosas de esa clase, una herramienta útil puede ser algo como Play. Como herramienta para uso más que nada didáctico, no está hecha para uso en serio, aunque se puede usar en serio, pero no es precisamente para lo que fue diseñado. Es más bien ineficiente, básicamente. Cada vez que parte el cuento se procesa la gramática, y eso es un trabajo que no es trivial. Y está limitado a trabajar con datos en memoria, porque las expresiones regulares de Python solamente trabajan con datos en memoria, no trabajan con datos leídos de disco. Hay herramientas mucho más sofisticadas, no necesariamente para Python, que llegan a construir lo que se llama un árbol de derivación, una ST, un árbol de derivación abreviado, y que automatizan en forma parcial todo lo que significan las tareas de recorrerlo. Típicamente lo que ustedes van a hacer en un compilador es armar
una representación interna, una especie de árbol de derivación del programa que están procesando y enseguida empezar a pasearse sobre el árbol para hacer una serie de operaciones, por ejemplo, de poda o reorganización del árbol para representar código más eficiente. Y hay herramientas, como digo, bastante más sofisticadas que llegan incluso a automatizar parcialmente esos últimos tipos de tareas. Y con eso quedamos hasta acá. Tenemos entonces dos muestras bien distintas de ámbitos en los cuales se aplican las tecnologías de expresiones regulares y de gramática de contexto libre. En la práctica, más allá de lo que habíamos visto ya, que son programas como búsquedas y reemplazo en editores de texto y cosas similares a esas, ¿sí? Estas herramientas fueron en su época, los años 70, 60, ¿cómo se llama? Protagonistas de una revolución que cambió grandemente el panorama de lo que es la computación conocida. Y estamos casi en la hora de lo que deberá ser el fin en hora del curso. Va, y ahora déjame verlo. Mire qué particular este aparato. Con esta parte, con estas dos rápidas revisión, muy somera, en realidad, de dos áreas en las cuales las tecnologías de gramática y contexto libre ahora han sido fuertemente influyentes en lo que es la computación. Cerramos nuestra primera parte del curso definitivamente y vamos a pasar a un tema completamente diferente ya a partir del día lunes por la tarde, ¿sí? Nos vemos entonces, si es que no hay nada más que comentar. Estoy viendo que voy a tener que sentarme un buen rato a arreglar patos en las presentaciones. Parece que las hice un poquitito demasiado a la carrera. Discúlpenme, espero, bueno, probablemente mañana en realidad subir presentaciones corregidas junto con subir el video de la clase de hoy al aula en un rato más, ¿sí? Nos vemos entonces la próxima semana. Cuídense mucho el fin de semana. Descansen si es que pueden y nos vemos.